Hola, buenos días, saludos y bendiciones. Que la paz del Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Ministerio Evangelístico Puesto los Ojos en Jesús te da la bienvenida, esperando que te encuentres bien y que puedas tomarte allí donde te encuentras de la mano de aquel que te dio la vida, de aquel que pagó un precio bien alto y que hoy te sigue extendiendo ese ese ofrecimiento para que tú no andes solos, para que tú te definas y desde ya comiences a avanzar con pie firme hacia el propósito por el cual fuiste llamado. Bueno, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, les tengo una pequeña porción de la palabra de Dios que quisiera compartir con ustedes y se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, donde la palabra de Dios nos enseña mmm, algo muy maravilloso y le hemos titulado Vivir conforme al Espíritu. Ese es el tema de la mañana de hoy, vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué es necesario hacer tales cosas? Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y que Él sopló un aliento en nosotros y ese aliento que sopló Dios es el espíritu, o sea, Él entregó una porción de Él para con nosotros y nos dio vida, nos dio aliento de vida y hoy Dios quiere que tú, que yo y que todos aquellos que hemos creído en Él podamos vivir en el espíritu para que así podamos tener una comunión, una comunicación, una interacción, en fin, tener un acercamiento siempre con el Eterno. Así que vamos entonces a leer lo que nos dice Romanos en el capítulo 8, versículo 1. Dice así su palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Escuchaste? Es muy sencillo, amada iglesia, amado hermano. No hay condenaciones, no hay condenación en aquellos que andan en Cristo Jesús. O sea, perdóname, amado amigo, que no estás hoy en día en Cristo Jesús. Los que andan en Cristo Jesús no van a tener condenación. Pero hay una salvedad. Y es de suma importancia que como iglesia, como hermano, nosotros tengamos en cuenta esta salvedad o esta condición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, en otras palabras, los que no andan haciendo lo que quieren o viviendo como vivieron en el pasado o haciendo lo que quieran hacer, porque recuerda que estos que hacen tales cosas son los que viven en la carne y es necesario que tú y yo hoy clarifiquemos este punto porque muchas veces nos informan que todos los hijos de Dios, todos los cristianos, podemos, una vez que conocemos a Cristo, podemos hacer lo que nosotros queramos y andar como nosotros queramos, y eso, déjame decirte, no es así. Lamentablemente no es así, la palabra de Dios no lo dice que es así, y hoy quiero que tú te quedes bien claro y puedas tener una conciencia clara de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él dice, para los que andan en Cristo no hay condenación, para aquellos que están en el Espíritu. Ahora, para los que están en la carne queda implícito lo que ha de suceder. ¿Y cómo vamos a clarificar esto? Esto es muy sencillo, amada iglesia. Si tú te vas al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, allí la palabra de Dios nos da una respuesta muy importante. Dice así su palabra, dice así: digo pues, anda en el Espíritu, o sea, una invitación más que te hace el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne,
O sea, vuelve Dios a insistir. Mira, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras o lo que queráis. O sea, se oponen para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guardado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, aquí no hay ley que valga si tú estás bajo el Espíritu. Porque es importante que tú entiendas eso, porque, a ver, Jesús vino y cumplió la ley al pie de la letra, completamente. El único ser que ha visitado o que ha estado aquí con nosotros desde la fundación del mundo hasta el sol de hoy, que ha cumplido la ley al pie de la letra y que la cumplió, por supuesto, fue Jesús. Ninguno otro, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún evangelista, nada. No existe otra persona que haya cumplido la ley a cabalidad. Jesús la cumple y Jesús bajo esa condición se hace a la cruz, para que así en esa cruz Él muera por ti y por mí y allí lleve la maldición de la ley crucificada en esa cruz. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Escuchaste? Capítulo 3 de Gálatas en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ya Cristo propició a que esto se cumpliera. Y el libro de Gálatas así lo explica. Por eso que cuando Cristo ya da fiel cumplimiento a lo que está establecido en la palabra de Dios y hace o paga ese precio grande en una cruz, lo hace por ti, lo hace por mí, lo hace por todos aquellos que hemos decidido creer en Él. Como en otras palabras, como muchos se confunden, no, Señor, que no me ama, que el Señor yo necesito que me ame. Si ya Él te amó y te ha amado desde siempre, y te amó tanto, pues Dios envió a su Hijo para que por medio de Él demostrase el amor a todos nosotros. Y Jesús nos demostró su amor pagando un precio bien alto en aquella cruz. Entonces significa que ya Él te amó y te sigue amando, pero somos nosotros los que no lo amamos, somos nosotros los que nos alejamos de Él o los que no hemos llegado a Él. Y es hora que tú recapacites y entiendas de que como ya Él dio, como ya Él pagó un precio, como ya Él te demostró que te ama, ahora te toca a ti demostrarle a Él que le amas. Entonces comienza a entender que debes buscar más de Él para que así Él pueda obrar en tu vida. Fíjate lo que dice Gálatas en el capítulo 16, el 5 que veníamos leyendo ahorita, versículo 16 en adelante. Dice así, entonces, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque los que somos guiados por el Espíritu, ¿quién nos da el Espíritu? A ver, Jesús nos da el Espíritu. Y Él dijo, antes de irse, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré un consolador. El Espíritu de verdad lo guiará a toda verdad, les recordará y les enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Te hará saber el bien y te hará saber el mal, te redarguirá porque necesariamente es importante que seamos redarguidos. ¿Por qué? Porque gracias a ese redarguir nosotros podemos decir, hay alguien que está corrigiéndonos. Hay alguien que está, como lo dice así al principio, mira, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Si no hay alguien o algo que sucede en nuestras vidas, en nuestro ser, evidentemente no nos vamos a dar cuenta que las cosas están bien o están mal. Si somos guiados por el espíritu, el mismo espíritu nos va a corregir.
Después el 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya usted sabe cuáles son las manifestaciones de la carne. Pero déjame terminar con algo muy importante para que quede bien claro el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice al final. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces aquí prácticamente el Señor nos está mostrando de que nosotros pudiéramos llegar al extremo de practicar tales cosas. Que Dios nos libre de todas, por supuesto. Practicar todas estas cosas, o una de estas cosas, o cualquiera de estas cosas. Y esto nos destituye. Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios, dice así. En cuanto a esto, los advierto, como ya los he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Después nos habla del fruto del Espíritu, que ya es otro tema, pero lo que te quiero decir, amado, es que la única manera de que tú te des cuenta de que si andas en la carne o en el Espíritu, que conozcas bien lo que está establecido en el libro de Gálatas, en el libro romano, y te des cuenta que hay un fruto que es un fruto de verdaderamente incomparable. Dice así en el 22 del mismo libro de Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no existe ley, no hay ley. Porque cuando Dios vive, Dios derrama su espíritu sobre nosotros, de allí se debe manifestar el fruto. Y una vez que es manifiesto el fruto, no existe ley que pueda sobrepasar por medio de ella. ¿Por qué? Porque quien tenga el fruto no va a caer en los deseos de la carne. Los deseos de la carne prácticamente, o la práctica que sucede cuando andamos en la carne, evidentemente esto nos conlleva a querer estar bajo el yugo de la ley. Pero cuando nosotros estamos claros de que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu está en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces el fruto se comienza a manifestar, y evidentemente todo lo que es carnal, todo lo que es desagradable ante Dios empieza a dejar de ser en nuestras vidas. A dejar de ser. Mira lo que dijo Pablo en una ocasión al libro a los Corintios. Es importante que tengamos bien en cuenta estas cosas, porque Dios quiere que hoy no sigas confundido y no quieras pensar que Él te va a aceptar toda la sinvergüenzura que haces a diario, o que hacemos a diario, porque yo también cometo errores. Mira lo que dice aquí el libro de 1 Corintios en el capítulo 3. De manera que yo, está hablando Pablo, acuérdate que mira, Romano lo escribe Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo. 1 Corintios lo escribe Pablo y Gálatas lo escribe Pablo. Por tanto, es Pablo quien está hablando por medio del Espíritu Santo, está hablando por medio de Pablo. Inspirado, Dios está hablando por medio de Pablo. Fíjate lo que dice el capítulo 3. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate como Pablo clarifica, mire, yo a ustedes no les pude hablar como espirituales, definitivamente, porque ustedes todavía son carnales. Ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo, o sea, son unos bebés, están empezando, están comenzando, y Dios entiende todas estas cosas, y Dios quiere que tú lo entiendas también, de que Él sabe que cuando nosotros comenzamos en el Evangelio somos bebés, somos niños, y es necesario que caminemos, ¿verdad?, hacia la perfección o hacia el crecimiento espiritual. Dice así. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía.
porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, en otras palabras, Pablo se dio cuenta o supo que el pueblo de Corintio, aún en ellos, habían celos, habían disensiones y habían contiendas, amado. Esto de verdad que nos preocupa o nos debe preocupar a nosotros. Entonces son tres características que nos muestra la palabra de Dios para que sepamos cómo andamos, si andamos verdaderamente en el Espíritu o andamos en la carne. Fíjate, dice, entre ustedes hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de celos, de contiendas, de disensiones, que es lo que muchas veces ocurre en nuestra iglesia, esas disensiones son todas esas contradicciones, son todas esas discusiones o disputas que el cristiano confronta uno con otro. Eso es inmadurez, y por ser inmadurez tú eres un niño espiritual, y por ser un niño espiritual tú eres carnal. Y Dios quiere que esta mañana tú entiendas de que a Él eso no le agrada. Él entiende que cuando vamos empezando vamos a tener muchas de estas cualidades o características personales del viejo hombre. Y por tanto Dios lo único que Él desea que caminemos o que andemos como cristianos maduros, que crezcamos, que comencemos realmente a decirle a Él cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras faltas, todos los días, y colocar por lo menos una diaria y decirle, ayúdame en esta, que con esta no puedo. Tengo ya tantos años, tengo tantos meses y no, verdaderamente no logro. Y así nos vamos despojando del viejo hombre hacia el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tenemos o queremos, y por supuesto Dios quiere, de manera que nosotros podamos ser espirituales, y siendo seres espirituales o siendo más espirituales, por supuesto vamos a poder lograr cumplir a cabalidad lo que Dios ya preparó de antemano para ti, para mí y para todos. Amada hermanos, amada iglesia, no te olvides de lo que la palabra de Dios nos enseña y que nos clarifica con mucha transparencia. Él quiere que tú lo veas desde el punto de vista no que yo estoy permitido o Dios me da permiso para andar como yo quiera, no. El Señor dice que no, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero tú y yo, por supuesto que lo vamos a heredar, porque hemos entendido esta enseñanza en la mañana de hoy, y Dios quiere que andemos en Cristo, caminando con Él, y que vivamos, ¿verdad?, creciendo cada día más espiritualmente. Ese es el deseo más grande que Dios tiene preparado para ti, para mí y para todos los que le aman. Bueno, amada iglesia, amados hermanos, que la paz de Dios continúe en tus vidas y que podamos desde ya empezar a caminar cada día más, tomado de la mano de Jesús, pero guiado por el Espíritu Santo. El ministerio evangelístico te invita una vez más a que te reconcilies con Él, si aún no lo has hecho, que te acerques a Él y le reconozcas como tu único y suficiente Salvador, y que, por supuesto, le tomes de la mano con Él. Mira, el tiempo se agota, el tiempo se apaga, y Dios quiere esta mañana que tú comiences a vivir una vida nueva, creciendo cada día en Cristo Jesús. Entonces, permíteme orar por ti, permíteme invitarte a que hagas esta oración, sencilla oración, que te va a acercar a Cristo, te va a hacer que Él entre en tu vida y comience a dirigir tus pasos. Repite allí donde te encuentras: Jesús, en esta mañana te doy gracias. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, y te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón. Toma mis manos,
llévame por senda de justicia hacia la eternidad. Inscribe en tu libro, en el libro de la vida, mi nombre, de manera que no sea borrado nunca. Amén, amén y amén. Bueno, amado, si hiciste esta oración, déjame decirte, Cristo va a empezar a tomar control de tu vida, pero es necesario que asistas a una iglesia, la más cercana que tengas en tu casa, de buena doctrina, por supuesto. Congregues para que te sigas alimentando y creciendo en Cristo. Comiences en la mañana a orar toda la mañana, a leer la palabra de Dios y dejarte que sea el Espíritu quien te conduzca. Habla con Él todo el tiempo que puedas y llégate a cualquier iglesia que tengas por allí cerca de sana doctrina, de manera que ellos puedan guiarte por medio de la enseñanza y por medio del liderazgo, a que tú puedas seguir creciendo bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga en gran manera, que la paz de Dios permanezca en tu vida. Se les ama en Cristo Jesús y nos vemos pronto. Dios les bendiga.